Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Munevar, laico comprometido, y nuestra comunidad Fuente de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Nos reunimos todos los días de lunes a sábado para hacer la liturgia de la palabra que nos propone nuestra Iglesia Católica. Hoy vamos a celebrar o vamos a escuchar los textos correspondientes al lunes 21 de abril del 2025. Estamos celebrando Pascua, estamos celebrando resurrección. Nuestra iglesia canta en estos días, aleluya, aleluya, el Señor ha resucitado. Y definitivamente tenemos que entrar en esa tónica, en la tónica de los que están vivos para la gloria del Señor. Que Dios les bendiga, que podamos tener un encuentro personal con un Cristo vivo, con un Cristo resucitado. Le pido a Olguita que nos ayude, por favor, orando para que el Espíritu Santo se derrame en nuestras vidas y podamos comprender lo que el Señor nos dice a través de su palabra. Olguita, muy buenos días. Muy buenos días, Norma. Muy buenos días, hermanitos de comunidad. Dios me les bendiga. Como Norma nos dice, en la alegría y en esa esperanza de esa resurrección de nuestro Señor Jesucristo, iniciamos este santo día, esta liturgia. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Señor, hoy te queremos dar infinitas gracias, Señor, por todo lo que hemos vivido en esta semana que no ha sido en vano, Señor, por todo lo que tú nos has regalado, mi amado Rey, por lo que nos has permitido hacer a nivel personal, a nivel de familia, a nivel de comunidad, mi amado Rey. Gracias, mil y mil gracias, Señor, porque tú te manifiestas a diario y estamos convencidos, no solo por fe, sino convencidos que tú, Señor, estás vivo, Señor, que te seguimos en esa victoria que tú has tenido, mi amado Rey, sobre el pecado, sobre la muerte, Señor, y que de la mano tuya, Señor, todo lo que hagamos será en bendición, mi amado Rey. Te pedimos que nos regales, nos sigas regalando ese Espíritu Santo que fue promesa del Padre para ti, que tú nos lo has regalado a nosotros, Señor, para que no solo hoy, sino siempre, Señor, nos hagas esos discípulos atentos, esos discípulos dispuestos, Señor, con esos oídos atentos a escuchar, Señor, pero sobre todo con ese corazón dispuesto a obedecer. Regálanos la comprensión, Señor, la sabiduría para poder llevar toda esta palabra tuya, no solo a nuestra mente, sino a nuestro corazón y sobre todo hacer la vida en nuestra vida y en la de los demás. Amén. Nos disponemos entonces para escuchar la palabra que el Señor tiene para hoy. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, Pedro, poniéndose en pie junto con los 11, levantó su voz y con toda solemnidad declaró: Judíos y vecinos todos de Jerusalén, enteraos bien y escuchad atentamente mis palabras. Israelitas, escuchad estas palabras. A Jesús el Nazareno, varón acreditado por Dios ante vosotros con milagros, prodigios y signos de Dios, realizó por medio de él. Como vosotros sabéis, a este entregado conforme el plan de Dios tenía establecido y provisto. Lo matasteis, clavándolo a una cruz por manos de los hombres inicuos. Pero Dios lo resucitó, librándolo de los dolores de la muerte, por cuanto no era posible que ésta lo retuviera bajo su dominio, pues David dice, refiriéndose a él: Veía siempre al Señor delante de mí, pues está a mi derecha para que no vacile. Por eso se me alegró el corazón, exultó mi lengua, y hasta mi carne descansará esperanzada, porque no me abandonarás en el lugar de los muertos, ni dejarás que tu santo experimente corrupción. Me has enseñado senderos de vida, me saciarás de gozo con tu rostro.
Hermanos, permitidme hablaros con franqueza. El patriarca David murió y lo enterraron, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como era profeta y sabía que Dios le había jurado con juramento sentar en su trono a un descendiente suyo, previniéndolo, habló de la resurrección del Mesías cuando dijo que no lo abandonará en el lugar de los muertos y que su carne no experimentará corrupción. A este Jesús lo resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Exaltado, pues, por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, lo he derramado. Esto es lo que estáis viendo y oyendo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi Dios. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor. Con Él a mi derecha no vacilaré. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Por eso se alegra mi corazón, se gozan mis entrañas, y mi carne descansa esperanzada, porque no me abandonarás en la región de los muertos, ni dejarás a tu fiel ver la corrupción. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Protégeme, Dios mío, que me refugio. Amén. Olguita, por favor, el Santo Evangelio. Ya está, No, mi amor. perdón. Ay, Señor mío, perdón. Ahora sí. Del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo las mujeres se marcharon a toda prisa del sepulcro. Llenas de miedo y de alegría, corrieron a anunciarlo a los discípulos. De pronto Jesús salió al encuentro y les dijo: alegraos. Ellas se acercaron, le abrazaron los pies y se postraron ante él. Jesús les dijo: no temáis, id a comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán. Mientras las mujeres iban de camino, algunos de la guardia fueron a la ciudad y comunicaron a los sumos sacerdotes todo lo ocurrido. Ellos, reunidos con los ancianos, llegaron a un acuerdo y dieron a los soldados una fuerte suma encargándoles: decid que sus discípulos fueron de noche y robaron el cuerpo mientras vosotros dormíais. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros nos lo ganaremos y os sacaremos del apuro. Ellos tomaron el dinero y obraron conforme a las instrucciones. Y esta historia se ha ido difundiendo entre los judíos hasta hoy. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos vamos a regalar este tiempito para reflexionar sobre la palabra que acabamos de escuchar a la luz de
de la guía del Espíritu Santo para que sea Él quien hable a través de cada uno de nosotros en este compartir que vamos a hacer. Bueno, mis hermanitos, vamos compartiendo que hoy nos regaló el Señor. Buenos días, Olguita y hermanos de comunidad. Buenos días, Dorita, bienvenida. Adelante. Amén, gracias. Pues bueno, aquí vemos que todo el tiempo se ha hablado de Judas, ¿no? El traidor, el ambicioso, el avariento, que tenía ganas de embolsillarse unos pesitos extra. Y pues, gracias, gracias, no, está mal dicho gracias. Bueno, por esa ambición pasó todo lo que pasó. Igual pues eran los planes de Dios Padre. Estaba mirando yo aquí en este evangelio que los que eh, estaban con los ancianos y fueron a hablarle a los soldados, les iban pagando para que dijeran mentiras. Y de una vez ellos tenían ganas de ir a embolsillarse más dinero, ¿no? Ellos em, tenían ganas de ser tramposos, no sé si por librarse de más problemas, si ya nuestro Señor, ya Jesús había muerto, pues ya todo estaba cumplido, pero aún así ellos como en el afán de aparentar, no sé, siguen haciendo cosas que no están bien, digo yo, de pronto para protegerse, librarse de castigos. No sabemos, según parece la situación en ese tiempo era muy difícil y pues ellos, los guardias que a fin de cuentas son los más bajitos en escala social en ese momento, pues trabajadores pobres, seguramente mal pagados, qué sé yo, pues van recibiendo el dinero, el soborno y hicieron lo que les proponían. Entonces nosotros en nuestra condición humana siempre teniendo la tendencia a ser como tan facilistas, ¿no? Esto nos hace pensar en que en las situaciones adversas, difíciles, de pobreza, de escasez, pues siempre pensemos un poquito más, reflexionemos sobre todo eso en estas situaciones que se presten para deshonestidades, pues que recordemos que Dios todo lo hace perfecto y al Señor le gusta el orden y así a nosotros en la vida nos ponga eh, trampitas para saltar, pues no nos saltemos los pasos, hagamos lo que hay que hacer conforme al Padre le gusta, conforme el Señor espera de nosotros. Es como la Sagrada Escritura me habló hoy. Amén. Amén, gracias, Dorita. María Nancy, adelante, muy buenos días. Hola, nuevamente, buenos días. Sí, más o menos la misma idea. Veo cómo esta sociedad actual no es tan diferente a ese momento, cuando a unos digo entre comillas,
la autoridad humana, e incluso pues estos también de cierta manera tenían autoridad delegada pero por Dios, pero ejercida corruptamente. Ellos por intereses personales, por su beneficio propio, y los soldados también por intereses personales, qué sé yo, ambición, miedo, no sé, manipulan la verdad. Como igual en esta sociedad valen más los intereses personales, el fin justifica los medios, dicen algunos por ahí, se manipula la verdad, se empieza a rodar como, valga la redundancia, se lanza como rueda suelta, y eso es lo que corre y uno inocentemente, bueno, pero esa inocencia es más que tontada, es más tontada, cree lo que dicen así, sin más ni más, porque ese es el rumrum que está entre los judíos incluso actualmente. Como nosotros muchas veces caemos en esas manipulaciones, ya sea porque dejamos o porque las ejercemos. Y la verdad que, recordemos que la verdad nos hace libres y Jesús es la verdad. Y aquí ya empieza ese Pedro que tanto protagonismo tuvo por abandonar al Señor y negarlo, ahora tiene un protagonismo grande ya lleno del Espíritu Santo. ¿Y nosotros qué? ¿Cuál es nuestra opción? Queremos ser protagonistas en todo esto, pero como misioneros, llevando la verdad en todo tiempo, a todo tiempo y a destiempo. Queremos ser manipuladores o manipulables. Queremos con el fin justificar medios o podemos, eso es decisión. La salvación es para todos, pero uno decide si la recibe o no. O podemos dejar que el Espíritu Santo actúe en nosotros. Muchas veces incluso yo caigo en eso, en pedir Espíritu Santo, pero es que el Espíritu Santo ya está en mí. Él me ha hecho lugar de su presencia, porque me ha hecho templo por el bautismo, por la confirmación, porque pues yo así sea imperfecta, lo acepto mi vida, pero muchas veces sí, a veces le ato las manos. Entonces mire Pedro, ese el protagonismo que tiene ahorita cuando dejó que el Espíritu Santo, cuando se llenó de ese Espíritu Santo en plenitud y dejó que el Espíritu Santo actuara. Dejemos que el Espíritu Santo actúe, no lo arrinconemos, no le atemos las manos y seamos protagonistas, pero de llevar la verdad y no seamos fácilmente manipulables por las circunstancias, por los aparentemente poderosos del mundo, porque tienen en este momento la sartén por el mango, y vayamos a ser anunciadores de esa verdad y a todo pulmón anunciamos esa verdad y que no seamos fácilmente, mucho que no seamos manipulables ni por las circunstancias, ni por las autoridades, ni por nosotros mismos con nuestros propios prejuicios y criterios. Creería yo que así, a grosso modo, lo que me dice hoy la palabra de Dios. Muchas gracias. Muchas gracias, Nancita. Así es, esa invitación a vivir en la verdad y a no dejarnos ganar por la manipulación y por todo lo que este mundo nos hace ver como cierto, que siempre hagamos uso de esa capacidad que nos regala el Espíritu Santo de analizar y de discernir. ¿Alguno más? Mis hermanitos, ¿quiere compartir? Siguiendo en la misma línea que traían Dorita y Nancita, bueno, yo comienzo con el Santo Evangelio. Veo acá estas mujeres que acompañaron a Jesús en la cruz, hasta la cruz. Van con esta alegría, dice acá que se marcharon a toda prisa del sepulcro, con miedo, pero también con muchísima alegría. Esos dos sentimientos, pero aún así salieron, corrieron a anunciarle a los discípulos.
esa buena noticia que él ya no estaba muerto, que estaba ese sepulcro vacío. Este Jesús, nos encontramos aquí a un Jesús que le sale al encuentro, a ese Jesús que no solo a estas mujeres le sale al encuentro, sino que a diario nos sale al encuentro a cada uno de nosotros y nos dice, alegraos, no tengan miedo. Esta actitud de estas mujeres que se acercan, tienen tres acciones, se acercan a ese Jesús, le abrazan los pies y se postran ante él. Pues yo sentía que es esa invitación que nos hace el Señor, en ese encuentro que nos hace a diario, que Él sale a buscarnos, que nosotros nos acerquemos desde todos nuestros vacíos, desde todas nuestras situaciones difíciles que tenemos en nuestra vida, desde esa reflexión interior que hacemos, porque en esta Semana Santa eso es lo que fuimos haciendo, esa reflexión interior de todo nuestro ser, de todo lo que hemos vivido, de toda nuestra experiencia. Y con todo lo que tenemos, nos acerquemos a Él sin miedo, con mucha alegría. Le abracemos como estas mujeres los pies y nos postremos ante Él. Le abracemos es recibirle en nuestro corazón y postrarle es darle ese primer lugar que Él siempre pide que nosotros le demos, para que sea Él el que nos guíe, el que nos dirige, para que sea Él el que esté ahí llevando, conduciendo nuestras vidas. Ese Jesús sigue hablándoles a estas mujeres como nos habla hoy a nosotros, nos dice, no temáis, ir a comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Esa Galilea es el lugar donde el Señor inicia su vida de predicación, su vida de milagros, ese ministerio, esa misión que inicia también aquí la iglesia, ya después de él resucitado. Él les invita y les dice que allá se encontrarán y Él va por delante, así como va por delante de cada uno de nosotros. Él va guiándonos. Es esa invitación también que nos hace en esta Galilea de nuestra vida, a encontrarnos con Él, a permitirnos ese encuentro personal y real, ese encuentro consciente. En la medida que más le conocemos, tenemos que acercarnos a Él. Y yo recordaba hoy, Nancita a veces nos hace reflexionar mucho y nos dice que por más que nosotros estemos en ese caminar, basta así, cualquier resbalón para que nosotros nos apartemos de Él. Él no nos deja, pero nosotros sí nos apartamos de Él. Entonces es ese encontrarnos hoy con Él en esa Galilea, en ese lugar donde Él inicia todo ese proceso de transformación. Hoy que le permitamos ser esa Galilea para que Él haga esos milagros, para que Él haga todo ese cambio, toda esa reestructuración en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestra comunidad. Que recordemos que Él siempre va adelante de nosotros. Un dato curioso que yo me encontré, que en estas mujeres, fueron las mujeres las que salieron a dar esa buena noticia. En aquella época, el testimonio de la mujer no era válido, no se tenía en cuenta. En Génesis 18:15 nos habla que a la mujer se le tenía por mentirosa desde aquella pasaje del Evangelio en el que Sara recibe a través de los ángeles, Dios le da la promesa a Abraham que ella va a tener un hijo y ella se ríe, se burla y dice, pero ¿yo por qué? Y a ella le hacen esa observación, tú te reíste, ¿por qué te reíste? Y ella dice, no, yo no me reí. Le afirman, sí, tú te reíste. En esto basaban pues las leyes, los israelitas de ese tiempo, y por eso a la mujer su testimonio no era tenido en cuenta. Hoy Jesús reivindica esa posición de la mujer, que la mujer le acompañó hasta el último momento, su madre, las mujeres que le seguían, ese papel importante también de la mujer en la iglesia como comunicadora, como misionera, como la que con temor y todo va predicando la palabra a los suyos, a sus hijos, en sus familias, en sus lugares de trabajo donde el Señor la tenga. Es esa mujer que avanza con la fuerza que el Espíritu Santo le regala, con esa fe permanente, con esa alegría de haberse encontrado con el Señor. No me detengo mucho aquí a mirar porque ya Dorita y Nancy hablaron de toda esta manipulación que hicieron los ancianos, los sabios,
los sumos sacerdotes, que mientras estas mujeres iban anunciando la buena nueva a los discípulos, ellos se dedicaron a tapar lo que no podía ser tapado, con mentiras, con engaños, con sobornos, que es una mentira que ha perdurado a través del tiempo, como Nancy nos lo decía, hasta nuestros días, que Él no ha resucitado, que Él está muerto, pero bien sabemos que no es así y que si hablamos científicamente, nunca han encontrado su cuerpo porque pues, realmente Él resucitó y está vivo y es a Él a quien seguimos. En esta primera lectura, este Pedro que nos encontramos aquí, con esa alegría que Él habla, que levantó la voz al lado de los 11 y va declarando todo lo que se hizo con Jesús y nos habla, escuchaos, escuchad, entérense. Les habla a los judíos, les habla a los israelitas, les habla a los vecinos, a todos. Esta palabra viene para cada uno de nosotros, que nos enteremos que aquel a quien personas malvadas, personas infieles, esos inicuos que habla la palabra, han crucificado en el madero, Dios Padre lo resucitó. Y con esa resurrección hizo que Él fuera el vencedor de la muerte y del pecado, y con esto nos resucitó a nosotros a una nueva vida. Habla acá que desde David estaba esa promesa de que nosotros íbamos a ser resucitados a una nueva vida, y por eso habla todo lo que dice acá: veía al Señor delante de mí, que está a mi derecha, para que no vacile, y por eso se alegró mi corazón. Él ya tenía esa profecía de que de su linaje iban a ser el que iba a redimir al pueblo. Pero lo que acá nos habla este Pedro, dice que es exaltado por la diestra, lo que hoy yo pues, me cuestionaba un poquito, de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, lo he derramado. Esto es lo que estáis viendo y oyendo. Me inquietaba, y este Pedro habla de este Jesús que a quien Dios Padre resucitó entre los muertos y ascendió a los cielos. Esta es la base de nuestra fe, de nosotros como cristianos, de los que amamos al Señor y en lo que creemos, que venció muerte, pecado y al demonio. ¿Quiénes fueron esos testigos? Los apóstoles de viva voz estuvieron ahí presentes, y ellos, a través de ellos es que nosotros creemos en la resurrección. Dice que fue exaltado, es decir, que fue puesto a la derecha de Dios Padre, que se le regaló, se le dio ese honor, ese poder de estar al lado de Él y de regalarnos a nosotros ese Espíritu Santo que el Señor les regaló. Por eso dice aquí que es lo que están viendo y oyendo. O sea, es gracias a ese Espíritu Santo que Pedro, a pesar de tener miedo después de la muerte del Señor y de todos los acontecimientos que habían pasado, él tiene la valentía con los demás apóstoles de anunciar y de hablarles a todos. Y ese derramamiento del Espíritu Santo es lo que va a venir y que está viniendo sobre nuestras vidas, para que nosotros también tengamos esa presente, todo lo que el Señor nos regala, esos dones, esos carismas, y los pongamos al servicio de Él, para que podamos testificar así como Pedro lo hizo, aún con miedo, aún con temor, lo que el Señor ha hecho en la vida de todos. Y que este Jesús, al que nosotros seguimos, los cristianos católicos, es un Dios de vivos, no un Dios de muertos, un Dios que ha vencido a la muerte. Y en el Salmo, pues es ese Salmo que nos invita a la confianza. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Nos invita a tener fe en Él, a bendecirle, a alabarle, a sentir que Él es nuestro refugio. Y como decía Santa Teresa de Ávila, quien tiene a Dios, todo lo tiene. Creo que esta palabra la hemos repetido. Con Él todos somos, sin Él nada somos. Entonces esa invitación a seguirnos abandonando en Él, a vivir esta vida nueva que el Señor nos va permitiendo hacer diariamente, con esa esperanza de que la muerte no es el final. La muerte es el inicio de esa vida eterna, de esa promesa que el Señor nos da para vivir en el amor y para vivir e iniciar en esta vida terrena a cosechar esos frutos que el Señor nos va a regalar en esa vida eterna.
Amén. Entonces le damos la bienvenida a Norma. Gracias, Olguita. Amén. Nuevamente, muy buenos días para todos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Yo creo que nos ha sucedido de pronto cuando vemos una película que nos gusta, que nos impacta, que nos llama mucho la atención, que quisiéramos, bueno, que termine la película y uno dice, ah, lástima, se acabó, hasta ahí llegó la película. Pero después sacan, no sé, la versión 2 o la versión 3 o la versión 4 y así sucesivamente. Y entonces ya la convierten como en una serie. Y entonces pues ya uno no se quiere perder ninguna de las películas que sacan de esa serie. Pero generalmente sacan la primera, tal vez sin ánimo de sacar la segunda. Pero les resultó también, salió también la cosa, que la historia continúa. ¿Qué querían los fariseos de la época de Jesús? ¿Qué querían los religiosos? ¿Qué querían las autoridades de esa época? Querían que la película acabara ahí, terminara ahí, que la historia llegara hasta ahí. Querían zafarse, librarse de esa historia. Para ellos era una historia amarga. Pero resulta que esa historia que debería de haber terminado en la cruz, continúa. Y lo tremendo es que continúa hasta el día de hoy. Todavía sigue. Un episodio más. No paro en la cruz. No paro en la tumba de Nicodemo. No paro allá. La historia sigue. Y a mí me da la impresión que mucho católico, que mucho creyente le está pasando lo mismo. Para muchos parece que la historia les llega hasta el Viernes Santo. A otros de pronto les llega hasta el Sábado Santo. Y a otros les llega hasta el Domingo Santo. Y mejor dicho, como que eso es lo más que se puede estirar esta historia. Y de ahí en adelante, la historia, esa historia de Jesús, esa historia de Dios, esa historia de la salvación de la humanidad, ahí se acabó, hasta ahí llegó. Es más, para muchos católicos que van los domingos a misa, también la historia llegó hasta ahí. Ahí se detuvo, ahí paró. ¿Y en dónde está el proceso de conversión? ¿Y en dónde está el proceso de cambio? ¿Y en dónde está el crecimiento espiritual? ¿Y en dónde queda la transformación de la vida? La transformación de a llegar a ser testigos de Cristo resucitado. ¿A dónde llegó eso? Sí, vivieron la Semana Santa, sí, fueron al Via Crucis y al lavatorio de los pies y a la misa de resurrección, todo eso muy bonito, muy bonito. Pero les llegó el lunes de Pascua y hasta ahí les llegó. Vuelven otra vez a la rutina del trabajo, vuelven a la rutina del estudio, vuelven a todos los quehaceres y hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó. Y yo creo que, o por lo menos lo que a mí la palabra de Dios me dice, es que yo no puedo permitir que esta historia pascual pare ahí, se detenga ahí. No, tiene que haber algo más, y es que lo hay. Y debo de tener la expectativa, debo de tener la visión, debo de tener la apertura de mi corazón al 100% para ver qué va a pasar, para ver qué va a suceder, para ver qué sigue, qué continúa, qué es lo que el Señor va a hacer, qué es lo que Dios va a hacer. En aquel tiempo las mujeres se marcharon de a toda prisa del sepulcro, llenas de miedo y alegría. Me pareció muy bonito el apunte que nos dio Olguita sobre el tema de las mujeres. Y es cierto,
Nuestros grupos de oración, ¿de qué están llenos? De mujeres. A la misión casi siempre, ¿quiénes asisten? ¿Quiénes ayudan? ¿Quiénes apoyan? ¿Quiénes aportan? Las mujeres. Es más, en las parroquias. Generalmente, ¿quiénes son las que más ayudan? Las mujeres, las que más colaboran, haciendo una cosa, la otra. No quiere decir que no haya hombres. Y no quiere decir que los hombres no colaboren, también. Pero lo que me refiero es que es muy bonito darnos cuenta cómo Jesús viene a dignificar el papel de la mujer. Hoy en día yo creo que hay que dignificar el papel de la mujer y el papel del hombre. Porque el mal se ha valido de esa dignificación de la mujer para llevarla al otro extremo. Un extremo, y todos los extremos son dañinos, al fin y al cabo son como perversos. Entonces también esa dignificación de la mujer ha sido llevada a un extremo para hablar de liberación femenina, para hablar del feminismo, para hablar de la independencia absoluta, para hablar de una cantidad de cosas que sabemos que no son agradables para Dios. Llenas de miedo y de alegría corrieron a anunciar a los discípulos. De pronto Jesús salió al encuentro y les dijo: mire que hasta este momento ellas venían de la tumba, como nos lo decía la palabra de Dios el sábado, venían de la tumba, venían de haber visto los ángeles, venían de haber visto las mortajas de Jesús sobre la losa. No habían visto al Señor, no lo habían visto resucitado. Y Jesús les sale al encuentro. Es más, en otra versión de la palabra de Dios, creo que una de ellas, creo que la Magdalena, le pregunta a un hombre que se encuentra ahí, pensando que era el sepulturero, el jardinero: ¿usted sabe a dónde he puesto el cuerpo de mi Señor? Y no sabía, no lo alcanzaba a reconocer. En este caso, en esta versión del Evangelio de San Mateo, Jesús le sale al encuentro y les dice de una vez, lo primero que les dice es: alégrense, alégrense, gócense. O sea, disfruten este momento, no lloren, no sigan tristes, no se depriman, no se angustien, no sufran, no se queden en el pasado, no se queden en la historia, no se queden en el dolor, no se queden en la amargura, en todo eso, no se queden en eso. Alégrense, alégrense. Y para nosotros los católicos, los cristianos, ¿qué significa alégrense? Alaben al Señor. Canten al Señor, aplaudan al Señor, dancen para el Señor, celebren al Señor. Alegraos, alégrense, alégrense. Toda esta semana hemos trabajado el tema de los signos. Todos estos días hemos estado trabajando el tema de los signos. Y les he estado diciendo que si no hay signo, como que no hay nada. Si no hay signo, no hay nada. Por decir algo, cuando uno dice que quiere a alguien, si lo quiere, dele un beso; si lo quiere, dele un abrazo; si lo quiere, atiéndalo; si lo quiere, tenga un detalle con él. O sea, si no hay signo, pues no hay nada. Entonces, cuando nos dice alégrense, también nos está diciendo: a ver, ¿y cuáles serán los signos de ese gozo y de esa alegría? Den las palmas, levanten las manos, griten. Como cuando un equipo de fútbol hace el gol y todos sus hinchas gritan y se alegran y saltan y se abrazan y todo lo demás. Eso es lo que el Señor... Y la noticia más hermosa que hemos podido recibir toda la humanidad es esta: alégrense. No estoy muerto, estoy vivo. No me quedé en la tumba, he resucitado. Mi Padre me levantó. Se han cumplido las promesas, se ha cumplido la palabra. La historia continúa. Ellas se acercaron y, como lo decía Olguita, fueron 3 signos bien importantes aquí. Aquí hay 3 signos importantísimos. Primero, se acercaron. Semana Santa no es para acercarse al Señor. Semana Santa es para comenzar un acercamiento al Señor, que es diferente. Para comenzar un proceso, para comenzar un camino. Le abrazaron los pies, signo de amor.
signo de alegría, de gratitud, y se postraron ante él, signo de adoración. Lo reconocieron su divinidad. Aquí no lo adoraron en el sentido de que lo quieren mucho, como cuando uno dice, no, yo adoro tal cosa. No, no es querer mucho. Aquí adorar es reconocer la divinidad de Jesucristo. Él es Dios. Recuerden ustedes que la Biblia dice en el Antiguo Testamento, solo ante Dios te postrarás, solo a Dios adorarás. No se nos puede olvidar eso. Ellas se postraron ante Jesús y lo reconocieron. Él es Dios. Él es Dios. Jesús les dijo, no temáis. Id a comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán. Es bonito porque el Señor les da un lugar concreto. Hoy en día la gente dice, no, yo no necesito ir a la iglesia, ¿para qué? No, yo para qué voy a ir a la iglesia. Yo rezo aquí en mi casa, yo leo aquí la Biblia en mi casa, yo no necesito ir al grupo de oración, yo no necesito ir a la comunidad. Y el Señor les dice, vayan a Galilea, vayan a Galilea. Mientras las mujeres iban de camino, algunos de la guardia fueron a la ciudad y comunicaron a los sumos sacerdotes todo lo ocurrido. ¿Qué les contaron? La pregunta sería, ¿qué les contaron? Pues les contaron que Cristo había resucitado. Eso fue lo que les contaron. Aquí no está escrito, pero dice que les contaron todo lo sucedido. Que la tumba se llenó de luz, que la piedra se corrió, que Jesús salió caminando. Eso tuvo que haber sido lo que les contaron, porque eso fue lo que sucedió. Ellos reunidos con los mismos que iban a apedrear a la mujer adúltera y que Jesús les dijo que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, y fueron los primeros en retirarse, los ancianos. Llegaron a un acuerdo y dieron a los soldados una fuerte suma de dinero. Interés, ¿cuánto vales? La plata lo compra todo. Le dieron una fuerte suma de dinero. ¿Cuánta gente ha sucumbido ante la tentación del dinero, ante la tentación de la riqueza, ante la tentación de la comodidad, ante la tentación de los lujos? ¿Mm? Y les encargaron, o sea, esa plata no es a cambio de nada. Esa plata tiene un propósito. Y es que ni siquiera es callarlos, es cambiar la versión, que es peor todavía. Repito, ni siquiera es callarlos. Les dice, no se queden callados, no callen. Cambien la versión, mientan. A ver, devolvámonos un momentico. Los guardias vienen y les cuentan lo sucedido. Si los guardias les hubieran dicho, nos quedamos dormidos, cuando nos despertamos ya no estaba el cuerpo, o de pronto vinieron y nos golpearon la cabeza, nos amarraron cualquiera de esas cosas, no había necesidad de pagarles, no había necesidad de chantajearlos, no había necesidad de sobornarlos, no había necesidad de armar nada, ningún complot había necesidad de armarlo. Dice por ahí la palabra que por sus frutos los conoceréis. Dice por ahí que el pecado acobarda. Y esta gente, habiendo escuchado una versión de los guardias, tiene que sobornarlos para cambiar esa versión. O sea, el mismo texto nos está diciendo, sin estarlo diciendo, nos está diciendo, es verdad lo que contaron las mujeres, es verdad que Cristo resucitó, es verdad que el Padre lo levantó de la tumba, es verdad que estaban sus lienzos ahí, es verdad que se aparecieron los ángeles. El mismo texto, sin decirlo, lo está diciendo. ¿En qué momento lo dice? En donde dice, y les dieron una fuerte suma de dinero. Ahí esa frase nos está diciendo, si no
Si Cristo no había resucitado, si Cristo no hubiera resucitado, ¿para qué lo sobornaban? ¿Para qué lo chantajeaban? ¿Para qué lo manipulaban? Decir que sus discípulos fueron de noche y robaron el cuerpo mientras vosotros dormíais. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros nos lo ganaremos, o sea, también lo chantajearé, lo vamos a chantajear, lo vamos a manipular, le vamos a dar dinero y os sacaremos de apuros. Sobornar las autoridades. Eso hoy en día ya no existe en el mundo, ni en Colombia. Sobornar las autoridades. Pagarles para que ejerzan autoridad a favor del delito, a favor del delincuente, a favor del corrupto y no a favor del honesto. Ellos tomaron el dinero y obraron conforme a las instrucciones. Se aprendieron el libreto. Se aprendieron el libreto. Ahora, ellos creían que el libreto de ellos era el que iba a quedar grabado. ¿Por qué creían eso? Porque tenían autoridad, porque tenían dinero, porque tenían poder, porque tenían el sartén por el mango, porque también tenían autoridad religiosa. Ellos creían que eran impolutos, que ellos no los podían tocar, eran intocables. Eran intocables, ellos eran intocables. A ellos todo el mundo les tenía que creer y a ellos todo el mundo les tenía que hacer caso y todo el mundo se les tenía que comer el cuento. Eso era lo que ellos pensaban. Pero es que el mal se cae por su propio peso, mis hermanos. Y esta historia se ha difundido entre los judíos hasta hoy. Bastaría con ponerle 3 dedos de frente a la historia. Y el Evangelio nos da un argumento muy bonito hoy, la palabra de Dios nos da un argumento muy bonito. ¿Y cuál es ese argumento? Cuando nos encontremos con un ateo o algo así, le podríamos decir con toda la facilidad del mundo, como Olguita nos lo enseñaba hace un momento, le podríamos decir, venga, demuéstreme. Yo le puedo preguntar, ¿usted cree en la religión o usted cree en la ciencia? Y muy probablemente te va a decir en la ciencia. Entonces tú le puedes decir, demuéstreme científicamente dónde está el cuerpo de Jesús. Demuéstreme científicamente dónde están los restos de Jesús. Usted que cree en la ciencia, demuéstreme científicamente dónde está la mortaja de Jesús. La tumba aparece, los lienzos aparecen. Demuéstremelo. Y no hay ser humano sobre la faz de la tierra que pueda demostrar eso. Y no lo va a ver. Pasemos a la primera lectura. El día de Pentecostés, Pedro, poniéndose en pie junto a los 11, levantó su voz. Y yo creo que nosotros tenemos que también levantar la voz. Y con toda solemnidad declaró, judíos y vecinos todos de Jerusalén. Miren, aquí está la versión de las autoridades contra la versión de un pobre pescador. En el Evangelio vemos la versión de los que tienen poder. Y aquí vamos a escuchar la versión de alguien que no tiene ninguna autoridad. Enteraos bien y escuchad atentamente mis palabras, israelitas. Escuchad estas palabras. A Jesús, el Nazareno, varón acreditado por Dios. ¿Por qué acreditado? Porque Dios hacía milagros a través de él. Es que a uno no lo acreditan las personas. A uno no lo acredita un carnet. A uno no lo acredita un título. A uno no lo acredita un trapo. A uno no lo acredita nada. A uno lo acredita Dios. ¿Y cómo lo acredita? Respaldándolo con signos, señales, milagros y prodigios. Acreditado por Dios ante vosotros con milagros, prodigios y signos que Dios realizó por medio de él. Como vosotros sabéis, a este, entregado conforme al plan de Dios. Esto estaba dentro del propósito de Dios. Esto estaba dentro del guión de Dios. Plan que Dios tenía establecido y provisto. Lo matasteis. Aquí, en este caso, Pedro le echa la culpa a los judíos. Lo matasteis.
En otras partes escucharemos que Jesús no lo mataron, que él mismo se entregó. Pero pues tiene un propósito Pedro al decirles eso, ¿no? Como que dice, ustedes son testigos, ustedes mismos vieron que esto llegó, que la historia de ustedes llegó hasta ese final. O sea, aquí no es que ustedes dudaron de la muerte, no, él estaba realmente muerto. ¿Cuál es la prueba de que él estaba muerto? La lanza en el costado de Jesús. Recuerden ustedes que pasadas las 3 de la tarde en el Monte Calvario, fueron y vieron que ya era tarde, entonces dijeron, hay que sacrificar a estos hombres de una vez, hay que hacerlos morir rápido. Y una manera de hacerlos morir más rápido era quebrándole las piernas. Fueron, le quebraron las piernas a los ladrones que estaban al lado de Jesús. Cuando se acercaron a Jesús, dijeron, ya está muerto. Y la prueba de que está muerto, le enterraron la lanza en el costado. Un hombre llamado Longino, el primer santo de nuestra iglesia, San Longino, le enterró la lanza en el costado y de su costado brotó sangre y agua. Ya no había más, estaba muerto, sangre y agua. Entonces Pedro está tomando todo esto para decir, ustedes lo mataron. O sea, eso no fue que creímos que estaba muerto, pero no se murió. Creímos que le había dado un infarto, pero no le dio. Creímos que ya no había más vida en él, pero no, era un estado cataléptico, no, para nada. Jesús realmente murió. No hubo necesidad de quebrar las piernas porque ya estaba muerto. Clavándolo a una cruz por medio de hombres inicuos. Pero Dios lo resucitó, liberándole de los dolores de la muerte, por cuanto no era posible que ésta lo retuviera bajo su dominio. Pues David dice refiriéndose a él, es bonito que aquí Pedro hace referencia a la palabra de Dios. ¿Por qué tiene que Pedro hacer referencia a la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios era lo que significaba autoridad para esos fariseos, para esos judíos. Lo que le está diciendo Pedro a los judíos es, por encima de ustedes y por encima de sus criterios, la palabra tiene poder, la palabra tiene autoridad. Por encima de lo que ustedes digan está la palabra de Dios. Hoy en día a mí me parece que muchos quieren estar por encima de la palabra de Dios, con sus criterios. ¿Qué dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento? Veía siempre al Señor delante de mí, pues está a mi derecha para que no vacile. Por eso me alegró el corazón, exultó mi lengua. Por eso me alegró el corazón, exultó mi lengua. Y hasta mi carne descansará esperanzada, porque no me abandonarás en el lugar de los muertos, ni dejarás que tu santo experimente la corrupción. Me has enseñado senderos de vida, me saciarás de gozo con tu rostro. Ya Olguita lo explicaba y nos ayudaba a entender que esta parte es una expresión de David, es un salmo de David, en el cual él da gracias a Dios, pero que es una profecía al mismo tiempo. Y yo veía algo aquí bonito, y es que en el Antiguo Testamento unos eran reyes, otros jueces y otros profetas. Aquí David es rey, pero también está profetizando. Y también es una prefiguración para nosotros que somos al mismo tiempo, por el bautismo, sacerdotes, profetas y reyes. Hermanos, permítame hablaros con franqueza. El patriarca David murió y lo enterraron. Y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como era profeta y sabía que Dios le había jurado con juramento sentar en su trono a un descendiente suyo, previéndolo, habló de la resurrección del Mesías cuando dijo, no lo abandonará en el lugar de los muertos y que su carne no experimentaría la corrupción. A este Jesús lo resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Esta frase es importantísima. Todos nosotros somos testigos. Todos. La pregunta es, ¿cómo soy testigo? ¿Cómo hago para ser testigo? Pues necesito tener un encuentro personal con ese Cristo vivo. No es un recuerdo, no es una historia, no es un episodio que ya pasó solamente. Es una experiencia viva de hoy. Exaltado pues por la diestra
de Dios y habiéndolo recibido del Padre, la promesa del Espíritu Santo, lo he derramado. Esto es lo que estáis viendo hoy. ¿Cuál es el siguiente capítulo de esta historia? ¿Cuál es el siguiente capítulo de esta historia? Y aquí es donde, aquí sigue la cosa emocionante, porque no fue solamente emocionante todo lo que se vivió en la Semana Santa, sino que está diciendo, ahora viene algo más, ahora viene algo mejor, un nuevo capítulo. ¿Y cuál es el capítulo? El derramamiento del Espíritu Santo. El derramamiento del Espíritu Santo. Entonces, mis hermanos, los invito para que nosotros también estemos con la misma expectativa, tengamos esa misma expectativa. ¿Cuál es la expectativa? Que sí, se termina un episodio, terminó Semana Santa, pero ahora comenzamos a caminar 50 días. Vamos a caminar, ya caminamos 40 días hasta la Pascua, ahora vamos a caminar 50 días hasta Pentecostés. No podemos perder de vista eso. Y lo otro que no podemos perder de vista, mis hermanos, es que nuestra Iglesia Católica no celebra solo un día. Nosotros celebramos la semana completa. Esta semana en la que estamos, la conocemos en la Iglesia como la octava de Pascua. La octava de Pascua. Es decir, que nosotros vamos toda esta semana a estar celebrando la Pascua. Vamos a estar celebrando la resurrección de Jesucristo nuestro Señor. El próximo domingo, nuestra iglesia va a celebrar la fiesta de la misericordia. En todas las parroquias se ha de celebrar la fiesta de la misericordia. A través de Santa Faustina Kowalska, el Señor nos invitó a que celebráramos la fiesta de la misericordia. Entonces, es importantísimo que no perdamos el contexto de todo esto que estamos viviendo y celebrando. Comenzamos un camino hacia Pentecostés, comenzamos el camino hacia el derramamiento del Espíritu Santo, que será como el sello de la resurrección de Jesús, en donde nos hará testigos. En estos días vamos a leer Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 8, en donde le dice a los apóstoles, y recibirán el Espíritu Santo, y darán testimonio de mí en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta las partes más lejanas de la tierra. Entonces, no nos quedemos mirando atrás, no nos quedemos mirando con retrovisor, vamos mirando hacia adelante. Y hacia adelante es Pentecostés. Y en Pentecostés, ese Cristo resucitado se va a meter con la fuerza de su Espíritu en nuestros corazones para hacernos testigos vivos. Dios les bendiga, mis hermanos. Muchísimas gracias. Amén, Norman. Dios lo bendiga también. Muchas gracias por esa palabra que nos va guiando y nos va iluminando más en este alegrarnos y en este seguir, este caminar en la esperanza de ese Jesús resucitado en nuestras vidas. Amadísimo Señor, gracias, Padre amado. Gracias, Señor, por todo este conocimiento, Señor, que tú nos estás regalando, Señor, por esta palabra tuya, por esta palabra viva, Señor, que tú nos regalas a diario. Gracias, Señor, por abrirnos nuestro entendimiento, nuestro corazón, nuestros oídos, Señor amado. Gracias por regalarnos el privilegio, Señor, de que nos atraes con tus lazos de amor a estar aquí en torno a ti, Señor, como comunidad, como familia, Señor. Gracias porque sabemos que en cualquier momento, Señor, en cualquier instante de este día o más adelante, muchos más de tus hijos, Señor, van a escucharte, Señor, y van a comprenderte, Señor, y van a hacer esta palabra esa vida que tú quieres, esa vida de vocación, esa vida de propósito que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias, amadísimo Señor. Hoy te pedimos que con la ayuda de tu Espíritu Santo, con ese Espíritu Santo que se derrama, Señor, en toda tu iglesia, Señor, todos seamos capaces de reconocerte a ti cada día más, Señor, como el Señor de señores, el Rey de reyes, pero sobre todo a entender, Señor, que esta vida que tú nos has regalado, Señor, no es una vida en balde, Señor, es una vida que trae propósito, es una vida que debe cambiar no solamente a nivel personal, sino es una vida que debe ser transformada para hacer, Señor, la voluntad no solo en nosotros, sino en los demás, que nos hagamos esos instrumentos, esos canales, Señor, para llevar tu palabra, para llevar esas bendiciones tuyas a quienes más lo necesitan. Mamita María,
Gracias por siempre estar intercediendo, Señora Bella. Gracias por estar ahí acompañándonos, por ser siempre esa luz, ese faro que nos da el ejemplo y el testimonio de acompañar, de seguir a tu Hijo amado, no solo hasta la cruz, sino hasta la resurrección, hasta ese caminar, hasta estar al lado del Padre Dios, con esa promesa y esa esperanza firme que tenemos todos de que podremos en esta carrera de la vida, como lo decía Pablo, obtener ese premio eterno. Hoy, Señor, nos entregamos a ti y te damos gracias. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, sea ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos esos testigos de la resurrección de ese Jesús vivo, no solo con nuestro estilo de vida, sino con nuestra misión. amén. Para que el Espíritu Santo siga siendo nuestro guía y nos permita abrazar al Señor, adorarle, bendecirle y hacerlo el Rey de Reyes y el Señor de Señores, para que con nuestra alegría y nuestra valentía podamos ser esos testigos que llevan la palabra a donde el Señor nos lleva. Amén. Que sea Papito Dios regalándonos su bendición en este día, que nos protege y nos abriga. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hermanitos, muchísimas gracias por ese aceptar la invitación de nuestro Señor, la invitación de recibir esta palabra diaria que nos sustenta, que nos alimenta y por estar aquí acompañándonos diariamente. Les invitamos entonces también a participar de nuestros grupos de oración presenciales, que como ustedes ven en el flyer, nos reunimos en los diferentes lugares de Bogotá, de lunes a sábado. Aparecen aquí los horarios, aparecen también los números de contacto para que podamos ampliar la información y como siempre les decimos, los esperamos con los brazos abiertos, no solo para orar, para agradecer, para alabar, para bendecir al Señor, sino también para formarnos y aprender de Él en el servicio y en la misión. También les damos gracias a todos aquellos que desde su corazón nos aportan con esas semillitas económicas, que son las que nos permiten llegar a todos ustedes y que permiten que los hermanitos que van a la misión lleguen y puedan hacer la obra que el Señor tiene prevista. Que el Señor les bendiga, les multiplique. Les invitamos también a encontrarnos todos los días a las 8 de la mañana para seguir a nivel presencial, a nivel virtual y en sala, a compartir esta liturgia de la palabra. También en las tardes, a las 3 de la tarde, para orar e interceder unos por otros a través del Santo Rosario, en lo que nos unimos con las demás comunidades orantes del mundo para clamar al Señor la misericordia por todas las necesidades de cada uno de nosotros. Les damos un abrazo gigante y nos despedimos de ustedes en la alegría de esa Pascua de Resurrección. Que no se nos olvide que la tarea es llevar alegría y anunciar sin temor que Jesús está vivo y ha resucitado. Aleluya, aleluya. Un abracito para todos.